Las noticias internacionales refieren que hay celebraciones, caos, saqueos en Damasco. ¿Qué pasó en la capital siria tras la caída del Bashar al-Assad? Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Juan de Dios, ese internacionalista, porque ese es el tema del momento. La gente está hablando de esto, todos los medios que tú entras está el tema, porque hay varios grupos. Por un lado unos celebran, otros están en el caos, pero esa es la situación. Y yo, como a los intelectuales no se le interrumpe, yo hago mi pregunta ahora. Pues yo aprendí a trabajar con intelectuales, con científicos. Científicos, ¿quién está, por favor, detrás de la caída? Porque siempre hay una potencia detrás. Por favor, cuando usted desarrolle, usted me explica eso, señor científico. Bueno, en primer lugar, analizar esta complejidad que se da en el Oriente Próximo o en el Medio Oriente, la salida del gobierno de Bashar al-Assad o la caída del régimen sirio que tenía 53 años de gobierno, de manera ininterrumpida. Hermano, 53. 53 años, entre padre e hijo. El papá duró 29 años, desde el 1971, cuando tomaron el poder a través del Partido Ba'ath, que el Partido Ba'ath gobernó desde el 66 hasta el día de hoy. Tiene alrededor de 58 años en el poder. Pero entre padre e hijo fueron 53. Entonces, él tomó el poder a raíz de la muerte de Hafez al-Assad, que es su padre, y él se llama Bashar al-Assad. Resulta que cuando él tomó el poder, él intentó occidentar a Siria o permitir algunas libertades públicas, porque su papá gobernó a puño de hierro. Entonces fue una dictadura represiva, no permitía las libertades ni los grupos disidentes. Entonces, cuando él vio que eso no dio resultado, entonces empezó con la misma técnica de su padre. Entonces, ¿qué pasó? En el 2010-2011 se desata la primera guerra civil, después que se hace la primera revuelta, que el gobierno dio una represión. Y entonces, debido a esa represión, entonces los grupos étnicos religiosos de Siria salieron a marchar y generaron esa guerra civil. Pero al día de hoy esa guerra civil ha generado más de 10 millones de refugiados. 3 millones viven en Turquía, pero 2 millones viven en Líbano. Pero ahí el país está sumido en un caos, porque se pensó que este mismo grupo que tomó el poder hoy, que se llama Hayat Tahrir al-Sham, lo dirige al-Jolani, se pensó que ese grupo se había desmantelado, que era anteriormente el antiguo grupo o Frente al-Nusra, que era parecido al Al-Qaeda o que tenía laxo con Al-Qaeda, con el grupo de Afganistán, así sucesivamente, de Osama Bin Laden. Entonces, ¿qué pasó? Al-Jolani se apartó del Frente al-Nusra, entonces se retira a la ciudad de Idlib. La ciudad de Idlib es un bastión de los grupos rebeldes, que está más al norte. Entonces, ¿qué pasa? Esa ciudad ellos lo dirigen y lo gobiernan, porque el presidente Bashar al-Assad no tenía el control ni tampoco tenía la fuerza para enfrentar a esos grupos. Entonces, en el 2014, 2015, 2016, Estados Unidos, con una coalición de 74 países, desmanteló al grupo ISIS. Pero también entraron los rusos y entraron los iraníes a apoyar al presidente Bashar al-Assad. El presidente Putin logró desmantelar también el grupo en el norte y sobre todo los que estaban cerca de Tartú. ¿Por qué? Bueno, es que Tartú está en el noroeste, salida al mar Mediterráneo. Bueno, porque los rusos tienen una base militar ahí y es la única base militar que ellos tienen fuera de Rusia. Entonces debieron mantener la seguridad de esa base. Pero ¿qué pasa? En el devenir del tiempo, esos grupos se fueron aumentando, generaron nuevas células. Entonces, con un ataque sorpresa, un ataque relámpago, hace 2 semanas exactamente, que empezaron desde Idlib, cruzaron y tomaron a la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Luego de Alepo, iniciaron la ruta hacia Damasco, tomaron a la ciudad de Hamá, luego tomaron a la ciudad de Hom, que es un bastión que está cerca de la ciudad de Damasco, y finalmente el domingo en la mañana tomaron a Damasco. Damasco, que es la capital, que es la principal ciudad, la ciudad cosmopolita o la ciudad que es el bastión económico del país.
¿Qué hace el presidente Bashar al-Assad? Bueno, debido a la toma de Damasco, entonces se retira y huye hacia Rusia. Se encuentra en este momento asilado o exiliado en Moscú y dijo el presidente Putin que le va a dar asilo político. Lo cierto es que la caída de este gobierno ha traído grandes consecuencias. No se sabe quién es que va a gobernar el país. Si bien es cierto, Hussein Armaou, que era el primer ministro, ya renunció. Entonces las fuerzas militares no tienen el control del país. Los rebeldes son los que están dirigiendo el país. Podemos decir que hay un gobierno de facto dirigido por Mohamed al-Jolani, que es el líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿Cuál es el objetivo principal de este grupo? Bueno, establecer un emirato islámico dirigido por Al-Qaeda o dirigido por este grupo. Es decir, convertir a Siria en un estado teocrático. Esa es la idea de ahora. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos varios emiratos en el Medio Oriente que son estados teocráticos. Entonces, pero Siria tiene el 80% de la población profesa la religión del Islam. El Islam. Entonces, el 90% es sunita. Pero hay un grupo, un pequeñito, hay una célula que es chiita, apoyado sobre todo en la costa por el Líbano, que es donde está la minoría de los líbanos, que son Hezbollah. Pero el presidente Bashar al-Assad pertenecía a un grupo llamado los salafistas. Era una pequeña célula dentro del grupo de los sunitas. Ellos no eran mayoría ahí. Los que eran mayoría eran los sunitas. Entonces, igual que en otros países existen los wahabíes y los sufí. Pero en este momento, los que tomaron el poder son los sunitas. Entonces, los sunitas es que van a dirigir a el país de Siria. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, el Fieno me preguntó a quién beneficia. Bueno, la caída de Bashar al-Assad, que era un régimen dictatorial, beneficia a Occidente. Beneficia, y además se está diciendo que es una estrategia de Occidente, especialmente de la OTAN, para tratar de debilitar a los rusos, de disuadir el conflicto de Rusia y Ucrania. Y este conflicto se pensó que Rusia iba a salir a defender al presidente Bashar al-Assad, pero Rusia no pudo salir porque tiene un frente ahí con Ucrania, ni tampoco pueden hacerlo los iraníes, porque el ataque fue tan rápido que no dejó que llegaran las ayudas militares para venir a salvar al presidente Bashar al-Assad. Definitivamente, ya hoy cambia el Medio Oriente, cambia el Oriente Próximo con la caída del presidente Bashar al-Assad.